Día uno de qué me llevó a ser DJ. Hola a todos, mi nombre es María Amada Hokmanovich, Amada Lover para algunos que me conocen como DJ. Y paso por acá a contarles mi historia, cómo comenzó todo esto en mi vida, porque hay muchos que me preguntan de dónde surgió esto en mí. Y para mí fue una historia bisagra realmente en mi vida, fue un antes y un después. Y siento que es momento de compartirla con ustedes. Desde chica yo siempre tuve inquietudes musicales, me sentí muy emparentada con la música de por sí. En casa siempre se escuchó muy buena música, afortunadamente tengo hermanos que me han presentado el rock a muy temprana edad, lo cual ha hecho que ya desde muy chica uno vaya desarrollando el oído musical. Porque eso es lo más importante para la carrera de cualquier artista que se dedique a la música, es tener un buen oído musical. Eso es algo que no se enseña, sino que más bien se adquiere y sí se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, en casa se escuchaba mucha chacarera, mucho folclore, mis hermanos escuchaban mucho rock, y creo que en ese devenir, hoy por hoy, sería la abstracción de lo que es el organic house, porque tiene un poco de esos mundos, por lo menos en mi cabeza. Y para mí fue un antes y un después porque en un momento de mi vida en el que tuve que tomar una decisión, la música me salvó. Mi carrera profesional en el mundo de la comunicación comienza a temprana edad, a los 15 años, en el mundo del modelaje, algo que en aquel momento estaba como muy en auge. Entonces, desde muy chica comencé a explorar el mundo artístico, a hablar frente a las cámaras, a ir a castings, a mostrarme, a estar en pasarelas. Y la música siempre me acompañaba. Cuando era más chica, a eso de los 9 años, una cosa así, tuve la intención de comenzar a tocar el órgano que en esa época todos se compraban el órgano el gigante Yamaha. Bueno, por supuesto que sentí una conexión inmediata con el instrumento porque yo venía alimentando mi oído musical y sabía que algo referido al arte en algún momento iba a ser. Empecé a tomar clases con este profesor, con el que todas las hijas de las amigas de mi madre tomaban clases, bueno, tipo que se había vuelto popular como profe de órgano. Y habré estado tomando clases con él un año, ponele un año, una cosa así. Sacando temas, ¿no? Él proponía una canción, la ensayábamos durante 2, 3 semanas, después pues, la practicábamos, él venía a casa, era un profesor a domicilio. Entonces, bueno, yo a veces tomaba clases en el living, iba cambiando por ahí los lugares, para no molestar al resto de la familia, porque éramos un montón. Y en un momento, bueno, me armo como una especie de habitación, estudio en la parte de arriba de mi casa, en la planta alta. Estaba buenísimo. Y siempre venía una amiga mía, ¿viste? A tomar las clases conmigo, a chusmear. Ella no tenía el teclado, pero bueno, venía a chusmear. Justo ese día mi amiga, bueno, viene, pero se va justo a la cocina, se queda ahí preparando un cafecito con leche, no sé, para nosotras. Y yo me quedo arriba con el profe. Era la última clase del año en la cual mi profe me había dicho durante todo ese mes que si yo sacaba esa canción, melodías desencadenadas, no me voy a olvidar jamás, él me iba a dar un premio. Entonces, para mí, imagínense que puede ser un premio a los 9 años para una estudiante de música. Una beca, un disco, no sé, un instrumento, un show, mi primer show, qué sé yo, cualquier cosa puede ser un premio para una criatura. Saco la canción, yo emocionadísima, entrené un montón la canción, chocha de la vida, aparte muy conectada con el instrumento, de verdad, era como una cosa que decía, ¿viste cuando decís, uff, qué bueno que está pasando esto porque lo necesitaba? Antes había tomado clases con una profe de folclore. No era lo mismo porque era como más folclórico, no llegaba a conectar del todo. Con este tipo sí.
Bueno, evidentemente fue tal la conexión que al hombre no se le ocurre mejor idea que darme de premio un beso. Un beso. Un beso. Beso. Apasionado beso. Lo cual yo en ese momento me quedé como absorta, digamos, como decir, tipo, ¿qué le pasó a este tipo? Medio que me sonreí un toque, ¿viste? Son esos momentos en los cuales uno realmente no sabe cómo reaccionar. No sabes lo que te va a pasar, ni idea. Entonces, bueno, me quedé así, decepcionada, la verdad, porque decía, tipo, este era el premio, o sea, malísimo. Yo esperaba que fuese, no sé, una de las cosas que le dije antes. Entonces me fui a la cocina. Y, ay, bueno, bancame ya vengo, me voy a la cocina y bueno, le cuento a mi amiga y a mi madre, ¿no? Se quedaron pasmadas las dos. Y yo me quedé en la cocina, obviamente no quise subir más a donde estaba el tipo este. Y a partir de ahí no lo vi nunca más. No lo vi nunca más. Sé que, bueno, mi padre y mis hermanos se encargaron de ajusticiarlo, no sé. Yo no lo vi nunca más y tampoco lo vieron más las hijas de las amigas de mi madre. Eso generó, de alguna manera, una especie de trauma, laguna mental. No sé, algo que a mí en su momento me hizo alejarme de la música. O sea, desconectarme de la música. Em, y bueno, y tiempo después, o sea, quiere decir, para mí escuchar cualquier canción era lo mismo. Cuando antes era algo como mucho más sentido, ¿no? Años más tarde, cuando vengo a vivir a Buenos Aires, comienzo con mi carrera como modelo, como empiezo a estudiar periodismo. También algo que siempre me gustó hacer, escribir, hablar, frente a las cámaras. Periodismo era como algo natural. Entonces empiezo a estudiar periodismo, bueno, hago algunos laburos en los medios de comunicación, feliz de la vida. Y ya en ese momento me picó el bichito, conozco un DJ, un amigo DJ, más grande que yo. Viste, un día voy a la casa y tenía unas compacteras, tenía unas bandejas de vinilos, viste, yo, viste, parando la oreja, mirando todo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, bueno, yo toco, me dice él. Me regala un disco, se llamaba Lazy, una canción que estaba muy de moda en esa época, sobre todo en Tequila, el lugar al que íbamos a bailar, donde todo el tiempo la ponían. Entonces, imagínense, o sea, un tema que estaba de moda, yo tenía el disco, y ahí como que viste, sentí de vuelta que me latió el corazón con la música, me latió el corazón. Dije, ay, fierros, bandejas, discos, un DJ, ¿qué es esto del DJing? Bueno, durante varios días estuvimos hablando del tema, yo como muy entusiasmada, y él me menciona una escuela, que en ese momento recién había abierto la escuela Sónica, lugar en el que años más tarde estudié, que daba clases de DJ. Y para mí fue como, wow, o sea, hay una escuela que da clases. Yo, claro, ¿qué pasaba? Yo venía del interior, recién mudada, con una proyección de carrera como modelo, estudiando a su vez, estudiando una carrera en la cual me iba a recibir dentro de un par de años. Sumarle una cosa más a la cuestión me parecía como un poco mucho. Y además, que la verdad me daba un poco de miedo, porque uno a veces tiene el mito de que el mundo del DJing es difícil. Es difícil. Bueno, también en la música, ¿no? Pero se cree que el DJing, porque ves las compacteras, los botones, las pantallas, las luces, los colores, los teclados, los pads, decís, uff, eso. Entonces a mí en ese momento me daba un poco de miedo. Obviamente inseguridades de cada uno, ¿no? O sea, yo era chica, decía, no, aquí voy a ir a un mundo lleno de hombres, rodeado de hombres. Entonces no me animé, no me animé.
Mi amigo, por supuesto, que bueno, dale, metele, no sé qué. Él me enseñó un poco, y ahí quedó. Pero ya algo había vuelto en mí con respecto a la música. Un año más tarde, de que yo empiezo mi carrera como periodista, empiezo a meterme, involucrarme en los medios de comunicación, escuchaba la música, para mí la música, los hits eran los que sonaban en Tequila y punto, ¿viste? Seguía con ese bloqueo. Tequila es un boliche muy reconocido de Costanera, que en ese momento realmente era muy icónico, para nosotras, por lo menos que lo idolatrábamos. Entonces, bueno, para mí esa era la playlist de la vida, era lo que pasaba en Tequila, nada más. Y bueno, tiempo después conozco a un chico con quien me pongo a salir. Oh, músico, él súper músico, súper músico. Y a partir de ese momento comienza otra etapa de mi vida, que fue mi momento de una relación, construir una relación con esta persona, meterme en su mundo y comenzar a abandonar el mío, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, esta persona, al ser músico, ¿qué pudo hacer? Conectarme con la música, reconectar todos los canales neuronales que yo tenía totalmente desconectados con la música. Entonces, de alguna manera, yo vuelvo a mis raíces. Claro, él me presentaba música, en ese momento se había abierto abajo de mi casa una disquería que vendía como CDs, no discos, ¿no? CDs, pero como de culto, medio exquisito. Entonces, bueno, él, a veces como para sorprenderme, me traía CDs de regalos de Black Sabbath, de Paul McCartney, música exquisita, finísima, que yo desconocía en ese momento realmente. Entonces, para mí eso fue un bálsamo a mi corazón, un bálsamo para mis oídos. Fue iluminar de vuelta partes que habían quedado oscurecidas por una situación traumática. Y a partir de ahí comienzo a escribir una nueva historia con la música. Después de muchos años de relación, en donde, bueno, quienes han pasado quizás a unas situaciones de relaciones tóxicas sabrán de qué se trata. Este fue el caso, Varios años de relación en los cuales yo intentaba quizás armar algo, armar una historia. Bueno, como todos, ¿no? Tratamos de ponerle lo mejor, queremos armar una familia, uno pensando en, qué sé yo, tener hijos, ¿no? Seguir un poco el manual, el esquema social. Dejo todo lo que hacía, me pongo a estudiar en la UBA, me vuelvo mucho más para adentro, dejo el modelaje, dejo los castings. Bueno, me dedico a ser la mujer de esta persona, ¿no? Años en los cuales la verdad que estaba, pero me dediqué muchísimo a estudiar música, a estudiar músicos y a estudiar música también, porque empecé a estudiar el bajo eléctrico también. Otra gran conexión con toda mi red neuronal que tenía dormida. Una conexión muy primitiva, muy desde la raíz, chakra raíz. O sea, imagínense que me volví punk a los 20 años, 21 años, yo era punk. ¿Por qué? Estaba conectando con el bajo, estaba conectando con The Sex Pistols, estaba conectando con Blondie, con The Ramones, con los grandes bajistas, ¿no? Con Soda Stereo, porque yo estudiaba el bajo, entonces todas esas bandas donde había grandes bajistas, como U2, The Police, yo las estudiaba con otro tipo de oído, porque quería escuchar el bajo, identificar el bajo, dónde estaba el bajo, y sacar los temas, ¿no? No todos me salían, por supuesto, pero uno que otro lograba sacar. Y en ese momento me dediqué, o sea, estuve 3 años de mi vida, estuve mucho tiempo estudiando música, pero durante 3 años, los últimos 3 años de esta relación, por algún motivo en particular, yo comencé a a coleccionar álbumes digitalmente. Es decir, tenía los discos, me compraba los discos, los digitalizábamos con programas que había en esa época.
E increíblemente comencé a hacer una curaduría musical. Es decir, yo agarraba los discos que me gustaban, los álbumes, estudiaba toda la discografía de un artista, por decir, Madonna. Estudiaba de principio a fin, o hasta ese momento, lo que había hecho Madonna. Todo, todo, todos los tracks, la historia del track, las revistas donde salía Madonna, los libros de Madonna, o sea, todo lo máximo que podía saber de un artista, de Police, todo, completo. Son 4 o 5 discos, nada más, bueno, listo. ¿De qué se tratan esos discos? Y hay casos en donde, por ejemplo, hay bandas, en general casi todas las bandas tienen contratos con los sellos, entonces tienen contratos para sacar determinada cantidad de álbumes en determinado tiempo. Y no sé si les habrá pasado a ustedes, pero hay álbumes que son obras maestras, como Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que empieza y termina como una obra. Y hay álbumes que tienen música de relleno, no vamos a mentir. Que por ahí capaz se esmeran en hacer 1 o 2 tracks, pero bueno, porque también, a ver, uno entiende que uno cuando quiere transmitir algo, dar un mensaje, quiere dar ese mensaje. Y cuando por ahí te lo imponen, porque los sellos te lo imponen, de que tenés que sacar un disco dentro de 5 meses, y vos no tenés la inspiración para sacarlo, y bueno, igual lo tenés que hacer de alguna manera y termina saliendo, pero capaz no tan inspirado ni tan pensado como pueden ser en otras instancias, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer esto, ¿no? Como, o sea, curarlos, curar esos discos y sacarle los tracks que no me gustaban. Así sea que quede un tema en el álbum. Yo los editaba, los curaba, los sacaba. En un momento comencé a guardar esos tracks que sacaba de los álbumes. Estoy hablando de álbumes de todos los géneros. En referencia al rock progresivo, el rock inglés, el rock americano, el rock en español. Y sus derivaciones, ¿no? El ambient music, el pop music, música instrumental, soundtracks. Y en un momento, bueno, sacaba esta música y la guardaba en carpetitas, como para decir, bueno, a ver si en algún momento me gusta, lo vuelvo a agregar. Por supuesto que nunca me gustó. Volví a escuchar esa carpeta y era una pesadilla. Decía, no. Entonces agarraba, hacía espacio, borraba las carpetas que no me gustaba lo que había sacado de los álbumes. Y de esa manera comencé a obtener una herramienta del DJing que es fundamental, que es la clasificación de la música. ¿Qué género es? ¿Qué banda es? ¿De qué año es? ¿Cuál es la tapa del álbum? Que eso es clave, tener clasificada la música es clave. Y en alta calidad, nada de MP3, en alta calidad. Entonces, bueno, en un momento de mi vida, yo hacía esto todo el tiempo, estaba varias horas de mi día haciendo esta cuestión de editar música y leer sobre músicos, etcétera, ver todos los shows, videoclips, tenía colecciones de videoclips, que se los mostraba a mis amigos cuando venían a visitarme, los pocos que tenía en ese momento. Comienzo a estudiar, comienzo a estudiar yoga, comienzo a estudiar actuación. Yo sufría muchísimo de la espalda en esa época, pero horrores, horrores. Evidentemente por toda la carga emocional que venía arrastrando con la toxicidad que vivía puertas adentro. Comienzo a hacer yoga, el dolor comienza a calmar y empiezan a moverse mis energías. El yoga mueve la energía estancada del cuerpo. La actuación también. Entre el yoga y la actuación tengo un despertar espiritual, un despertar de conciencia, un despertar de la realidad que estaba viviendo. Y decido separarme. Decido separarme. No es que lo decidí con muchísima anticipación. Lo decidí en 5 minutos, en los que agarré mis valijas, metí lo que vi que era mío, que estaba alrededor, así, tac, 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 tac. Me tomé un taxi y me fui al reencuentro con mi madre y nunca más volví a ver a esa persona y no regresé a Buenos Aires durante un tiempo, porque me fui a Chaco a recuperarme, ¿no? De esta situación, que era un poco traumática.
después de tanto tiempo. Cuando llego a mi ciudad, a Resistencia, un poco a entender quién era, qué quería, cuáles eran mis herramientas en ese momento para, bueno, para hacer algo con mi vida productivo, me doy cuenta de esta gran colección de música que yo tenía. Una gran colección de música enorme. Y sí, ¿qué hago con esto? Bueno, para mí era como un hobby, pero, o sea, si me lo ponía a pensar, yo le había dedicado muchísimas horas de tiempo a eso, muchísimas. Como un máster sería en biografías musicales. Entonces digo, bueno, a ver, esto es un capital. Esto es un capital, son horas dedicadas a esta cuestión. O bien me pongo una radio, les hablo año 2017, ¿eh? O me pongo una radio, tipo, compro una antena, en ese momento no existían los podcasts, viste, era como medio difícil, una radio, como... O bueno, no sé cómo aparece una vocecita en mi conciencia que me dice, ¿y si sos DJ? ¿Y si sos DJ? Y si quieren saber cómo continúa esta historia, esperen al próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Sigan a mi canal, que esto recién comienza.